Si hubiera tal cosa como premio al peor padre del mundo, sin duda alguna, mi padre sería el ganador de eso. Él era la persona más egoísta, egocéntrica y asocial del mundo. Mi madre nos dejó cuando yo era solo un niño, lo que significa que solo éramos mi padre y yo. Y no tenía ningún chance de hacer las típicas cosas de padre e hijo con él, como jugar béisbol o ver fútbol juntos. Por lo tanto, era el peor, no solo porque no se tomaba un tiempo para mí, sino porque me usaba y se aprovechaba de mí. Me usaba para tener chicas desde que era un niño. Pero antes de continuar, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificación. Y la suerte te seguirá como un camión. Créeme, de verdad funciona. Déjame explicarte. Cuando era niño, mi padre contrataba a una nueva niñera cada mes. Sé que no suena muy sospechoso, pero pasaba cada mes, como un ritual sin descanso. Una vez, antes de que mi última niñera desapareciera, pasó algo muy extraño. Tenía 14 años en ese momento. Acababa de volver de la casa a la escuela y quería un bocadillo. Vi a mi niñera en la sala de estar, así que fui y le pedí que me preparara algo. Mayra, ¿puedes prepararme algo para comer? ¿Por qué lo haría? No te conozco. ¿Dónde diablos estoy? Dijo y salió corriendo de la casa a toda velocidad. Raro, ¿verdad? Lo sé. Por eso es que ese momento en específico quedó grabado en mi memoria. Por algunos años luego de eso, todo estuvo bien, hasta un día. Iba a salir de la casa para jugar básquet con algunos amigos, cuando mi padre de repente me detuvo en la puerta. «Tengo que hablar contigo acerca de algo», dijo, así que me devolví. «¿Qué pasa?», pregunté. Estaba pensando que quizá me pediría que comprara algo de comida, pero lo que él me pidió me dejó en shock por completo. «Quiero que me consigas algunas chicas», dijo sin vacilar ni un momento. Ahora, mi padre no era del tipo de hacer bromas, así que esto era en serio. «Papá, ¿estás loco? Nunca haría algo como eso», le respondí molesto. Pero luego comenzó a hablar como si me estuviera chantajeando. «Vas a hacerlo. Si no lo haces, olvídate que tienes una casa y no te daré ni un solo centavo», dijo y se rió. Ahora ven lo que realmente pasó aquí. Claramente no tenía ninguna otra opción. Tuve que hacer todo lo que él me pidió. Él pidió que las chicas tuvieran cualidades específicas, como que midieran 1,60 y que tuvieran pelo rojo rizado. Solo por esa razón me hizo algunas identificaciones falsas para que pudiera entrar en bares. Así es como hice. Pretendía ser mayor de lo que era y así podía entrar en clubes y bares. Allí me reunía con chicas que fueran como las quería mi padre. Hablaba con ellas un rato y luego las llevaba a casa. Puede sonar que estoy mintiendo, pero nunca usé la fuerza para llevar ninguna chica a casa. Gracias a mi apariencia suave y humilde, ellas simplemente estarían listas para venir sin preguntar nada. Luego de traerlas, las dejaba en la sala de estar y subía a mi habitación. No tenía idea de lo que pasaba con ellas después. Era como un agujero negro dentro de mi cabeza. Y honestamente, prefería que fuera así. Por eso fue que no le pregunté a mi padre para qué necesitaba a las chicas exactamente. Solo iba afuera y traía a las chicas 2 veces por semana. Sin embargo, no siempre elegía a las chicas de los bares. Algunas veces iba a la playa, o a veces iba al parque. Era más fácil por mi apariencia y lo que les decía. Pero las chicas que elegía no me traían para nada, ni una sola. Solo eran para mi padre. Un día estaba en el parque buscando chicas, cuando de repente vi a una chica sentada sola disfrutando de un emparedado. Ella era tan hermosa que simplemente voló mi mente. Y fue a primera vista. No pude resistirme a acercarme y hablar con ella. Mi nombre es Edna, Dijo con su voz suave y encantadora. Así que yo también me presenté. Tenía los ojos más hermosos, y su cabello era rojo y rizado, pero corto. Hablamos durante horas, pero luego me di cuenta de para qué había ido allí. Sin embargo, por nada del mundo quería llevársela a mi padre. Así que solo le pedí el número de teléfono y me fui a casa sin ninguna chica. Y quizás ya te puedas estar imaginando que mi padre estaba completamente furioso. Casi como un lunático cuando aparecí solo. «No tendrás dinero esta semana, ni tampoco comida», dijo, pero yo solo lo ignoré y fui a mi habitación. Honestamente no me podía importar menos, porque mi cabeza estaba en las nubes por la chica que acababa de conocer. Luego de llegar a mi habitación, salté en la cama y comencé a chatear con ella. Ella era la primera chica que me gustaba en toda mi vida, así que naturalmente iba a querer hablar con ella todo el día. Y luego una cosa llevó a la otra y comenzamos a salir, ya que ella sentía lo mismo por mí. Durante ese tiempo dejé de buscarle chicas a mi padre completamente, porque primero no me gustaba y segundo quería pasar más tiempo con Edna, que se lo merecía. Era una gran influencia en mi vida, como un ángel. Me estaba enamorando perdidamente de ella. Una noche Edna y yo estábamos en una cita, cuando de repente sentimos que nos estaban siguiendo. Primero, un auto negro nos estaba siguiendo lentamente, y luego un tipo con gafas negras estaba sospechosamente siguiéndonos mientras caminábamos por el parque. Sin embargo, luego de un tiempo el tipo simplemente se fue, así que lo ignoramos y decidimos disfrutar del tiempo juntos. Ese día, cuando llegué a casa, mi padre me estaba esperando en la sala de estar.
Intentaba ir directamente a mi habitación, pero él me detuvo y me llamó. Y de nuevo empezó con todo eso de que quería que le llevara mujeres y toda esa locura. Papá, ¿cuánto tiempo planeas usarme para esto? Primero las niñeras cuando era niño, ¿y ahora esto? Quiero que me traigas específicamente a esta. Si no lo haces, quiero que salgas de mi casa inmediatamente y no vuelvas nunca más. ¿Te queda claro? Cuando vi quién era en la foto, estaba tan impactado y molesto que mi sangre comenzó a hervir. Era Edna, y la foto fue tomada en nuestra cita. Tenía sentido entonces que mi padre fuera quien nos estaba acechando en nuestra cita. Eso me molestó tanto. De ninguna manera le daría a Edna a mi padre. Ella era mi novia. Tú eres un sinvergüenza. Estás tratando de quitarme a la única mujer en el mundo que me hace feliz. Le grité a mi padre. Sin pensar en nada, fui a mi habitación, tomé mis cosas y salí corriendo de la casa. Pero justo cuando salí de casa, recibí un mensaje en mi teléfono. Era un mensaje de Edna. ¿Has visto las noticias recientemente? Dijo ella. No, ¿por qué? Pregunté. Inmediatamente me llamó y me dijo que había un dibujo de una persona que se veía idéntico a mí en todas las noticias. La policía te está buscando. Están diciendo que secuestras mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? Dijo ella y comenzó a llorar, exigiéndome respuestas. Voy a explicarte todo, pero tenemos que vernos primero. Le dije y estuvo de acuerdo. Inmediatamente me recogió en su auto y de allí nos fuimos a un motel. Allí me senté y le expliqué cómo toda mi vida mi padre me había usado para obtener chicas. Me usaba para tener niñeras cuando era un niño y luego para llevarlas a casa cuando era mayor. Le conté todo, pero no dijo nada y seguía mirándome. Créeme, no tenía idea de para qué las necesitaba. Nunca le pregunté. Le dije y luego le expliqué cómo me había chantajeado. ¿Era posible que él fuera un criminal? Me dije a mí mismo, súper preocupado. Sí, Dijo Edna. pero no es el peor. Estaba en shock. ¿Cómo diablos puede saber ella eso? Pensé, pero no tuve que pensar mucho porque luego ella me dijo lo que estaba pasando realmente. Fui contratada por el FBI y sabía todo sobre ti y sobre tu padre antes de que nos viéramos en el parque. Dijo, y mi corazón se hundió. Dijo que el FBI nos estaba investigando a mi padre y a mí por un largo tiempo. Pensamos que ambos eran culpables, pero luego te conocí mejor e inmediatamente supe que solo era su peón. Añadió ella. También me dijo que mi padre no era un criminal peligroso. De hecho, ella tampoco tenía idea de lo que había pasado con las otras chicas. Ellos solo sabían que las mujeres que había traído a casa y las niñeras habían sido encontradas en lugares aleatorios, físicamente ilesas, pero con pérdida de memoria temporal. El FBI está en camino para arrestar a tu padre. Te llevaré allí si quieres. Dijo ella y estuve de acuerdo, porque también quería respuestas sobre lo que estaba haciendo mi padre. Cuando llegamos a mi casa, entré para ver que mi padre ya había sido arrestado. Sin embargo, un oficial del FBI comenzó a explicarme todo. Para eso me llevó al sótano, un área que mi padre me había prohibido entrar. Cuando fui allí abajo, quedé tan impactado que casi me desmayo. Había un laboratorio científico completamente equipado y yo ni siquiera tenía idea sobre eso. Resulta que tu padre estaba tratando de clonar personas, por eso necesitaba personas con un tipo específico de genes. Dijo, y me dijo que mi padre era un científico loco. También me dijo que mi padre les daba píldoras para que perdieran la memoria temporalmente y luego las dejaba en lugares aleatorios. Y por el hecho de que estaba loco, iban a enviarlo a un psiquiátrico en vez de a la cárcel. Toda esa información era muy difícil de procesar para mí, así que salí de allí para tomar un poco de aire y asimilar todo. En ese momento Edna vino y me abrazó. Bueno, a pesar de todo, lo que tenemos es real. Dijo ella, y honestamente eso fue un gran alivio para mí, porque pensé que la había perdido por todo el drama que había pasado. Luego de eso, mi vida finalmente comenzó a parecer normal. Ahora que mi padre, que me hacía llevarle chicas, estaba encerrado, empecé a disfrutar la vida completamente. Sin embargo, a pesar de todo lo que me hizo pasar mi padre, todavía lo visitaba en el psiquiátrico a veces. Después de todo era mi padre, pero un día algo muy extraño pasó. Estaba en una de esas visitas a mi padre, cuando de repente me echó a un lado y comenzó a susurrarme cosas. Al principio no le entendía nada, pero luego pude entenderlo todo. Ten cuidado, hijo, te están observando. Llegarán a ti y a mí también. Ten mucho cuidado. Dijo con un tono en pánico, con lágrimas en los ojos. Luego de eso, el tiempo de visita había terminado. Unos días después, llamaron del psiquiátrico. Dijeron que mi padre había desaparecido, que no lo encontraban por ningún lado y que los llamara si sabía algo de él. Me dejó pensando. ¿Alguien hizo que mi padre hiciera todo esto? Quiero decir, obtenía dinero sin ninguna fuente de ingresos. ¿Estaba trabajando bajo las órdenes de alguien? ¿Se lo habían llevado del psiquiátrico para completar el experimento? ¿Tú qué crees? Déjanos saber en los comentarios abajo. Gracias por mirar. Oh, y recuerda, no olvides suscribirte y ver los otros videos en este canal. Apenas acababa de terminar de meter lo último de mis cosas en una bolsa cuando mi madre gritó: ¡El, vamos! ¡Hora de irse!
Lanzando mi mochila sobre mi hombro, me deslicé por la barandilla de las escaleras por última vez. Estaba acostumbrada a mudarme, pero realmente me gustaba esta casa. Mi papá estaba parado en la puerta de la casa. Me dio esa mirada que siempre me daba cuando nos mudábamos, esa mirada de culpa. Me di cuenta de que se sentía mal, pero no tenía por qué obligar a mi madre y a mí a mudarnos porque necesitaba estar más cerca de sus clientes durante unos meses. Simplemente podía viajar de un lado a otro. Antes de continuar, no olvides de dar me gusta y suscríbete para enterarte de más historias locas como esta. Me subí al auto e inmediatamente me puse mis auriculares. Siempre me ponía de mal humor. Íbamos a estar en el auto por un par de horas, así que decidí tomar una siesta. Estaba tratando de dormirme cuando escuché a mi mamá y a mi papá hablar. Mi papá dijo: «Me siento mal. Él está tan sola. Es mi culpa». Luego levantó la voz y al mirar por el retrovisor, me preguntó: «Elle, ¿estás despierta?». A lo que respondí con un gruñido somnoliento: «Esta es la última vez, lo prometo». Me levanté de un salto sentándome enérgicamente. «¿De verdad?», pregunté. Él asintió y no pude evitar llorar. Empecé a imaginar que finalmente tendría un grupo sólido de amigos. Cuando nos mudamos con tanta frecuencia, nunca me molesté en hacer amigos. De esa manera no me lastimaría cuando finalmente nos fuéramos. Pero ahora era diferente. Nos detuvimos en un pequeño hotel junto a la autopista unas horas más tarde. Este viaje iba a tomar alrededor de 4 días. Mi madre y yo decidimos conducir hasta el pueblo más cercano y comer algo mientras papá se quedaba y se duchaba. Mientras estábamos de compras en el supermercado local, mi teléfono sonó. Pensé que era mi papá, pero era un mensaje en las redes sociales. Lo abrí y descubrí que era un chico que de por sí se veía atractivo. Dijo que siempre me veía comer sola en mi vieja escuela y que quería hablar conmigo, pero que de repente desaparecía, así que nunca tuvo la oportunidad. Le hice un montón de preguntas para asegurarme de que era real. Incluso le pedí que me enviara una foto de nuestro anuario escolar. Nunca lo había visto antes, pero me quedé sola, así que tal vez nunca lo vi entre la multitud de personas que evitaba. Mi madre me dijo que me apurara con el carrito de compras, así que metí mi teléfono en mi bolsillo y me apresuré hacia ella. Mi papá se fue a la cama antes de mi madre y yo esa noche, porque estaba cansado de conducir. Mamá se quedó despierta viendo una película en su computadora portátil y yo me quedé hablando con Max, el chico que me envió un mensaje de texto. Hablamos sobre por qué me mudaba tanto, sobre la escuela y los maestros que odiamos. Fue muy divertido, y aunque nuestras conversaciones fueron simplemente amigables, me gustaba pensar que entre todo lo que dijo, hubo algo con algún coqueteo. Hablaba con Max siempre que podía durante el viaje. Me sentía un poco rara, pero estaba enamorada de él. Sentí que podía decirle cualquier cosa. Realmente, él hizo que haber dejado nuestro último hogar fuera aún más triste. Mi primer día en la nueva escuela fue realmente aterrador. La escuela era 2 veces más grande que la anterior, ya que era enorme. Sentía que me perdía, pero luego recordé que podía hacer conexiones con la gente ahora porque iba a terminar la escuela secundaria allí en 2 años. Mucho tiempo para hacer muchos amigos. Le pregunté a una chica que parecía de mi edad por direcciones y me dirigí a mi primera clase. Hablé con mucha gente durante y entre clases. Estaban emocionados de que hubiera una chica nueva y yo estaba emocionada de conocerlos a todos. No podía dejar de sonreír todo el día porque finalmente no estaba sola. Durante el almuerzo me senté en una mesa en la cafetería y la gente se sentó a mi alrededor preguntándome sobre mí y presentándose. La chica a la que le había pedido direcciones antes se sentó a mi lado y me preguntó: ¿tienes novio? Realmente no sabía qué decir porque quería que pensaran que era genial, pero no quería mentirles. Finalmente mentí y le dije que Max era mi novio, pero que vivía lejos. Les mostré fotos de él y todo, y me di cuenta de que estaban impresionados, pero me sentí un poco culpable mintiendo así. Más tarde ese día estaba desempacando cajas en mi habitación cuando sonó mi teléfono. Mi estómago se llenó de mariposas cuando vi que era Max. Me preguntaba cómo fue mi primer día de escuela. Le conté todo, sobre cómo siempre estuve rodeada de gente y que hice toneladas de amigos, a lo que él respondió: «Wow, ¿ya me estás reemplazando?», con una carita triste de emoji al lado. Me reí de lo lindo que era y luego me di cuenta de que probablemente debería decirle lo que dije sobre él. Me mordí las uñas con nerviosismo cuando vi que dejó mi mensaje en visto después de que le conté que lo había presentado como mi novio. Traté de dejar de pensar en él el resto del día porque horas después todavía no había respondido. Trabajé en algunas tareas escolares, horneé un pastel, desempaqué todo mi guardarropa y organicé mi estantería desordenada tratando de calmar los nervios, pero aún tenía la sensación incómoda en la boca del estómago. ¿Qué pasaría si él pensara que yo era un bicho raro? Pasó alrededor de una semana y Max todavía no me había enviado mensajes de texto. Le envié un par de mensajes porque me preocupaba haber arruinado nuestra amistad. En la escuela apenas pensaba en él porque siempre estaba distraída, pero en el momento de que llegaba a casa y tenía tiempo libre, de repente era todo lo que podía pensar. Estaba sentada en la cafetería con unos amigos, solo hablando, cuando una amiga sentada frente a mí miró detrás de mí y sonrió. Estaba a punto de darme la vuelta cuando las manos de alguien cubrieron mis ojos. ¿Adivina quién? Quité sus manos de mis ojos y cuando me di la vuelta, ¡era Max!
No lo podía creer. Inmediatamente salté y envolví mis brazos alrededor de su cuello. Me di cuenta de que estaba llorando un poco, así que escondí la cara en su hombro. Cuando lo solté, le di una palmada en el hombro juguetonamente y comencé a regañarlo por no enviarme mensajes de texto. Dijo que obtuvo el permiso del director para visitar la escuela por un día, así que pasamos el día juntos en la escuela. No pude evitar mirarlo cada vez que me hablaba. Nunca antes había escuchado su voz y cualquier sentimiento que sentía por él se multiplicó por 10. Después de la escuela, decidimos caminar a casa. Estaba nerviosa por pasar tiempo con él a solas, pero él me tomó la mano para calmarme. Le pregunté, ¿por qué no me dijiste que ibas a venir? A lo que él respondió, quería sorprenderte. Se quedó callado un segundo y luego continuó. Quería pedirte que fueras mi novia en persona, ya que es más romántico y todo. Mi corazón simplemente se derritió. Envolví mis brazos alrededor de su cuello nuevamente y lo abracé. Llegamos a casa 10 minutos después. Estaba súper emocionada de presentarles a Max a mis padres. Mamá, papá, este es Max, mi novio. Mi padre y Max se dieron la mano primero. Luego le dio la mano más suavemente a mi madre. Si no hay problemas con usted, señor y señora Wilkinson, me gustaría llevar a su hija a una cita hoy, dijo Max. Escuché a mi madre reprimir un chillido de emoción, pero papá lo miró con desaprobación. Mamá le dio un codazo, después de lo cual papá dijo, sí, no hay problema, joven. Mamá sonrió brillantemente y me llevó a escaleras arriba. Ella debe haberme hecho probar una docena de atuendos y 5 peinados. Finalmente me hizo ponerme un vestido y me rizó un poco el cabello. Me puso rímel y brillo de labios. Solo quiero que tu primera cita sea perfecta, ella dijo. Me las arreglé para escapar de las garras de mi madre y bajé las escaleras, pero quería escuchar la incómoda conversación entre mi padre y mi novio. Mientras me acercaba de puntillas, lo escuché mucho menos incómodo de lo que esperaba. Entonces, ¿has subido tu precio, muchacho? Escuché a mi papá decir, lo que Max negó. ¿Por qué le pagaba mi padre a Max? Entré y ambos se giraron para mirarme. Max parecía culpable. ¿Qué precio? Le pregunté a Max específicamente, pero mi padre saltó diciendo, él cortará el césped para nosotros mientras esté aquí. Max simplemente asintió, pero noté que no me miraba a los ojos. Mi papá podría engañar a cualquiera con lo bueno que era para mentir. Todos menos a mí. Tenía la sensación de que él y Max me estaban ocultando algo, pero lo dejé pasar por el momento. Max me llevó a una linda heladería donde nos sentamos, hablando durante horas. Era divertido y encantador, así que por supuesto mi estómago era todo mariposas mientras hablaba. Me sentía cómoda con él. No me sentía cohibida si resoplaba entre risas o si tenía un poco de helado en la barbilla. Solo se reía y resoplaba o me limpiaba el helado de la barbilla. Terminamos nuestros helados bastante rápido, así que nos pusimos de pie y fuimos por otros más. Yo pedí uno de limón y él, para mi sorpresa, pidió de mantequilla de maní. Cuando nos sentamos, comenzó a comerlo. ¿Cómo está tu helado?, le pregunté. Está genial, él respondió con una sonrisa brillante. ¿Debería llamar una ambulancia o algo así, no? ¿Antes de que te desmayes?, le pregunté. Me miró como si acabara de contar un chiste que no entendió. Ya sabes, ya que eres alérgico al maní, le expliqué. Sus ojos se agrandaron. Me dijiste que eras muy alérgico al maní. ¿Cómo es que estás comiendo helado de mantequilla de maní?, le pregunté. Puse mi copa de helado y crucé los brazos. Max pareció desinflarse. Bajó la vista avergonzado antes de revelarme todos sus secretos. Me mostró las conversaciones en su teléfono, las transacciones y los correos de voz. Estaba conmocionada y herida. Cerré los ojos para evitar que las lágrimas cayeran por mi cara, pero fue en vano. Le di a Max una mirada helada. Parecía desesperado y preocupado. «Pero quiero conocerte», dijo alcanzando mi mano. Pero lo aparté y me fui. Abrí la puerta de golpe cuando llegué a casa y fui directamente a la oficina de mi padre. «¿Cómo pudiste?», le grité a él. «¡Estás enfermo! ¡No puedo creer que me hayas hecho eso!». Mientras pensaba que estaba enviando mensajes de texto a un chico lindo de mi edad, en realidad estaba enviando mensajes de texto a mi propio padre. Su rostro se deshizo de vergüenza. Él comenzó, pero lo interrumpí diciendo, «No, no tienes excusas. Has invadido mi privacidad. Nos engañaste a mí y a Max. ¿Contrataste a un actor para hacerse pasar por mi novio? ¿Qué te hizo pensar que estaba bien? ¿Estás completamente loco?». Entonces mi madre entró en la habitación porque escuchó el ruido. Le conté sobre lo que había pasado y fue un alivio ver que estaba tan sorprendida y asqueada como yo. Papá frenéticamente intentó explicarme a mi madre y a mí por qué haría tal cosa, pero nada de lo que dijo podría mejorarlo. Quiero decir, le pagó a un chico para que usara su foto y luego se hiciera pasar por mi novio. ¿Estoy loca de pensar que eso está mal? Lo evité por la casa durante meses hasta que un día él se fue. Cumplió su promesa, no tuvimos que mudarnos más, pero él sí. Mientras se alejaba de nuestra casa, me quedé con mi madre en la puerta de entrada de nuestra casa. Mi madre se secó una lágrima de la mejilla y me preguntó,
¿alguna vez perdonarás a tu padre, cariño? A lo que le respondí, por supuesto, sé que no quiso lastimarme. Mi mamá sollozó y entró en la casa. Estaba a punto de hacer lo mismo cuando escuchó una voz familiar detrás de mí que decía, «Elle». Me di la vuelta y vi a Max parado allí con un ramo de hermosas flores. Nos quedamos allí por un segundo mirándonos el uno al otro. No lo había visto en meses. Casi había olvidado cómo se veía, pero solo estuvo en mi vida durante mediodía. «Elle, lo siento», dijo, a lo que respondí que no era su culpa. «Todo lo que te dije en el lugar de helados fue cierto. Quiero conocerte. Todo lo que aprendí sobre ti es asombroso. Por favor, solo dame una oportunidad». Me dio el ramo de flores. Era tan grande como la parte superior de mi cuerpo. Lo miré y no pude evitar sonreír. Le pregunté, «¿Quieres ir por un helado de mantequilla de maní?» Y caminamos tomados de la mano, turnándonos para llevar el enorme ramo que aún no quería perder de vista. «Hola, mi nombre es Camila. Y no puedo creer que tenga que decir esto, pero mi padre realmente valora el dinero más de lo que me quiere a mí». Mientras crecía, yo era una verdadera niña de papá. Me encantaba salir con él y me llevaba a muchísimos viajes divertidos. Teníamos una gran relación. Trabajaba como ingeniero de software y sabía mucho sobre computadoras, por lo que pasaba mucho tiempo en línea. También era fotógrafo aficionado, o eso pensaba. Resultó ser que la razón por la que siempre me tomaba fotos no era tan inocente como creía. Papá me llevaba al zoológico, al parque o a cualquier otro lugar divertido y me pedía que posara para fotos. Por supuesto, hacía lo que me pedía y siempre era muy divertido. Me encantaba ver cómo salían las imágenes y más tarde nos divertíamos observándolas juntos. Papá siempre me dijo que crecía tan rápido y que quería poder tener recuerdos de cuando era más joven. Era tan dulce y realmente le creí. ¿Por qué dudaría una hija de que su padre tiene sus mejores intereses en el corazón? No importa dónde fuéramos, él siempre me tomaba fotos. No solo una o dos, sino docenas. Seguía pidiéndome que posara en diferentes partes del parque o en el zoológico o en cualquier otro lugar que estuviéramos visitando. A medida que crecía, incluso comenzó a comprarme los atuendos más hermosos. Le agradecí mucho y estaba feliz de tener ropa nueva casi todas las semanas. Entonces, cuando me pedía que me tomara nuevas fotos, pues pueden imaginar que fui rápida al decirle que sí. Después de todo, él me mimaba con tantos regalos y me encantaba verlo feliz. De vez en cuando, me sentaba en la sala de estar y abría uno de los muchos viejos álbumes de fotos de papá. Había tantos de esos y me encantaba comprobar cómo me veía cuando era niña, especialmente después de entrar en la pubertad. Tenía muchos buenos recuerdos de aquellos tiempos y papá a veces se sentaba conmigo y recordaba nuestras aventuras. Tengo que admitir que cuando cumplí 17 años comencé a encontrar que la insistencia de mi padre de tomarme fotos todo el tiempo era algo extraña. Claro, era lindo y divertido cuando era niña, pero ahora era casi una adulta. Y él quería tomarme fotos constantemente. Dudaba en confrontarlo al respecto, ya que lo hacía tan feliz y amaba a mi padre, pero era un poco incómodo, sinceramente. Al final, decidí seguir la corriente y me dije que papá era un poco peculiar y que esto era todo. Resultó que a papá no solo le gustaba la fotografía, me estaba usando por dinero y nunca lo supe. Cuando cumplí 19 años, decidí buscarme en Google. Era algo que todos los que conocía estaban haciendo y pensé que sería divertido ver lo que podía encontrar sobre mí en línea. No estaba segura de con qué me tropezaría, por cierto, pero ciertamente nunca esperé descubrir un sitio web completo dedicado a fotos mías. Me asusté por completo. Cuanto más vi, peor se puso. No era solo una o dos fotos, sino cientos, quizás incluso miles, y lo peor fue que la mayoría de ellos nunca los había publicado en línea. Eso significaba que alguien había encontrado las fotos originales y las había subido sin mi permiso. Incluso se vendían calendarios en esa página web y la gente compraba muchos de ellos. Cuantas más fotos miraba, más comencé a reconocer cuándo fueron tomadas. Solo había una persona que tenía acceso a ese sorprendente número de mis fotos. Mi papá. Por supuesto, pensaba que papá nunca me haría esto, así que pensé que alguien podría haber pirateado sus cuentas. Comencé a buscar en línea y después de horas de investigación, los resultados me dejaron horrorizada. Mi papá era el dueño de la página, así que no había duda de que él era el responsable de todo este desastre. Estaba, por supuesto, increíblemente enojada. ¿No estarías furiosa? Luego de hacer semejante descubrimiento, me sentí traicionada y usada. Había confiado en mi padre y posé para todas esas fotos, y él las vendía en línea a mis espaldas.
Inmediatamente me enfrenté a mi padre y él me miró como si estuviera siendo irracional. Explicó que no necesitaba permiso para publicar esas fotos ya que él era mi padre y yo era menor en la mayoría de ellas. Le exigí que eliminara todas las fotos y me sorprendió cuando se negó. Estaba completamente lívida con ira. Le dije que nunca podría volver a confiar en él. Solo parecía preocupado por las fotos. De hecho, se ofreció a darme dinero a cambio de los derechos de cada fotografía que me tomó en el pasado. Papá incluso quería que siguiera posando para nuevas fotografías. Por supuesto, me negué de inmediato y me alejé de él. No he hablado con mi padre desde entonces y no estoy segura de siquiera lo considero mi padre ya. Él ha sido demasiado cruel y traicionero. Es solo un manipulador que usó a su propia hija para ganar dinero y él ni siquiera usó este ingreso para mi educación, ya que pedí un préstamo estudiantil para ir a la universidad. Esto sucedió hace meses. No he llamado a mi padre ni lo he visitado aún y creo que nunca lo haré. Estoy demasiado decepcionada con él y no creo que haya forma de perdonarlo. ¿Qué piensas? ¿Te enojarías si tu mamá o tu papá te hicieran algo así? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por vernos. No olvides suscribirte para ver otros videos en el canal. Hola, mi nombre es Karen y tengo una gran confesión que hacer. ¿Podría haberle dado pastillas a mi papá para que se pareciera más a una mujer? Bueno, de hecho definitivamente lo hice. Sé que está mal, pero los tiempos desesperados requieren medidas drásticas. No me arrepiento de mi decisión, pero ya he dejado de hacerlo. Después de todo, mi plan funcionó a la perfección y ya no es necesario que él siga tomando las píldoras. Déjenme contarles todo sobre cómo mi padre se volvió muy femenino durante un tiempo largo. Me sorprendió que las píldoras funcionaran tan bien porque realmente parecía una mujer bastante masculina. Bueno, déjenme comenzar diciendo que mi madre es increíble y que mi padre cometió el mayor error de su vida al divorciarse de ella. Ella es una mujer genial, inteligente y dulce, pero papá quería estar con mujeres más jóvenes. Imaginen lo molesta que estaba con eso. Papá renunció a su familia solo para comportarse como un chico de la mitad de su edad. Desearía que papá pudiera ser más maduro. Ahora, tengo que admitir que mi padre no es un mal tipo. Simplemente toma decisiones terribles y tiende a decidir las cosas basadas en caprichos. Esto lo hace muy impulsivo y lo termina arruinando la mayoría de las veces. Claramente me ama y me ha criado bien, pero como hombre se ha equivocado. No fue amable en absoluto durante los procedimientos de divorcio, por lo que creí que tenía un merecido buen castigo. Aún así, decidí no meterme en esos problemas todavía. Tal vez papá volvería a sus cabales y luego le pediría a mamá otra oportunidad. En cambio, se consiguió la novia más loca del mundo. Era mala, molesta y se creía que se merecía el mundo entero sin mover un dedo, pero era candente. Eso fue todo lo que mi padre vio en ella y ella lo tenía envuelto alrededor de su dedo meñique. Pero fue muy patético. Papá babeaba cuando estaba cerca de ella. Era un hombre de mediana edad que dejaba que una niña apenas 10 años mayor que yo tomara todas las decisiones por él. Quiero decir, si eso solo afectaba a mi padre, entonces tampoco me hubiera involucrado, pero también me afectó a mí. Ya ves, mamá trabajaba largas horas. No podía cuidarme tan a menudo como ella quería. Entonces, cuando mamá y papá se divorciaron, se decidió que debería irme a vivir con mi papá. No estaba feliz en lo absoluto. Argumenté que preferiría estar con mi madre, pero me hablaron y me hicieron saber que era mejor que me quedara con papá. Mamá me prometió que aún pasaríamos mucho tiempo juntas y que iría a su casa a menudo, pero viviría la mayor parte de la semana en la casa de mi padre. Me enojé mucho. Mamá me explicó que trabajaba largas horas y que no le gustaba la idea de tenerme sola todo el tiempo. Entonces, era mejor si por el momento vivía con papá a tiempo completo. Miren, esto suena mal. Sé que papá me ama y yo lo amo. Me gusta pasar tiempo con él, pero no quería estar cerca de él todo el tiempo. Era muy impulsivo, como les dije, y su novia era un desastre. Odiaba a Missy, y sé que ella también me odiaba a mí, o al menos a ella realmente no le caía bien. Tener un adolescente en su casa era muy molesto para ella porque no podía hacer lo que quisiera. Missy se creía que se merecía todo lo mejor de la vida. Oh, y sí, ella comenzó a vivir con mi padre solo 2 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Realmente podía oler la conveniencia. Papá es bastante rico y Missy tenía una forma de conseguir que le comprara todo lo que quería. Era muy molesto y le decía a mi papá que no debía gastar su dinero en ella. Por supuesto, él se puso de su lado y me dijo que le gustaba mimarla. Puse los ojos en blanco y me encogí de hombros, pero todavía no estaba feliz con toda esta situación.
Missy y yo entrábamos en estas grandes peleas. Teníamos estos duelos de gritos, casi como si fuéramos hermanas o algo así. Ella era mayor que yo, pero se comportaba como una princesa obstinada y se molestaba con todo lo que hacía. Ella comenzó a actuar como una madrastra totalmente malvada, mandándome como si tuviera derecho a decirme qué hacer. Creo que le gustaba el poder, pero, por supuesto, no lo tenía. Cada vez que me decía qué hacer, le cerraba la puerta de mi habitación en la cara y la ignoraba. O comenzaba a discutir con ella y a recordarle que era la casa de mi padre y no era la suya. Comprensiblemente, papá no estaba contento con que su hija y su novia se pelearan todo el tiempo, pero se negó a tomar partido. No quería que ninguna de las dos se enojara con él, lo cual era súper molesto, como puedes imaginar. Missy era muy temperamental y juvenil y ni siquiera tenía un trabajo. No se preocupaba por mí en lo absoluto y solo me prestaba atención cuando quería regañarme. Finalmente tuve suficiente y decidí volver a hablar con mi padre sobre Missy. Le dije que simplemente no me llevaba bien con su novia y que vivir bajo el mismo techo con ella era un completo infierno. Le expliqué que me hacía sentir incómoda en mi propia casa y que no quería tener nada que ver con ella. Si él quería seguir saliendo con ella, ella podría encontrar un lugar propio o yo podría volver con mi madre. Papá me pidió que fuera un poco más paciente e intentara llevarme bien con ella. Me explicó que era una buena chica y que debería intentar darle una oportunidad. Me dijo que hablaría con ella y trataría de hacer que Missy fuera más amable conmigo. Papá prometió que con un poco más de tiempo mejoraría y nos llevaríamos mucho mejor. Acepté a regañadientes e intenté tanto darle una oportunidad a Missy, pero solo empeoró cada vez más. Además, papá era desagradable con mi madre cuando tenían que hablar entre ellos, así que finalmente tuve suficiente. Era hora de que Missy rompiera con mi papá y le enseñara una lección a mi padre en el proceso. Me llevó algo de tiempo elaborar un buen plan, pero finalmente se me ocurrió. Missy era increíblemente superficial y nunca saldría con un hombre con el que se avergonzara que la vieran, sin importar cuánto dinero tuviera. Así que tenía que hacer que mi papá se viera como alguien que ella jamás tendría a su lado. Ahora, ¿cómo podría hacer eso? No podría hacerlo subir de peso sin que se diera cuenta de que algo andaba mal o simplemente cambiara su dieta, así que tenía que ser algo en lo que pudiera meterme en su comida sin que él lo notara. De repente se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si le daba hormonas femeninas a mi papá e hiciera que se parezca más a una mujer? Entonces no se daría cuenta de por qué estaba sucediendo y sería incapaz de evitar que sucediera. ¿Cómo podría adivinar que su propia hija estaba poniendo pastillas en su comida para que se viera más femenino? Conseguir las píldoras fue mucho más fácil de lo que puedan imaginar. Tenía un amigo cuyo hermano estaba pasando por un cambio de género. Él conocía a alguien que podía conseguirme exactamente lo que necesitaba. No era barato, pero había ahorrado mi mesada durante mucho tiempo y decidí que era una inversión digna. Me permitiría disparar a 2 pájaros de un tiro. Primero, finalmente me desharía de Missy. En segundo lugar, haría que mi padre se diera cuenta de que las apariencias no lo eran todo. Iba a castigarlo por la forma en que dejó a mi madre por una niña de la mitad de su edad y finalmente tendría un poco de paz y tranquilidad en mi propia casa. Ahora, podrías pensar que lo que hice estuvo mal, pero créeme, esta mujer era demasiado molesta como para soportarla, y papá se buscó su castigo, así que realmente no me arrepiento en lo absoluto. Sabía que el proceso sería largo, pero estaba lista para esperar. Después de todo, luego de un tiempo, Missy dejaría a papá y todo estaría bien. Todos los días añadía pastillas a la comida de papá. Molía las pequeñas cápsulas blancas y luego las mezclaba con la comida para que él no notara la diferencia. No sabían a nada, así que era imposible sentir la diferencia a menos que él realmente me viera hacerlo. Papá pensó que estaba siendo súper servicial y dulce al cocinar para él tan a menudo y aumentó mi mesada. No sabía que esto me ayudaba a comprar las píldoras que estaba usando para castigarlo y deshacerme de su novia de una vez por todas. Mi plan funcionó a las 1000 maravillas. Tomó algunas semanas, pero finalmente las características de papá comenzaron a cambiar. Tuve que evitar reírme y decirle a papá que parecía una niña. Solo preguntaba sorprendido cada vez que si notábamos algo diferente en él. Sus rasgos eran más suaves y no le crecía el vello facial tan fácilmente. Además, tenía que cortarse el pelo con mayor frecuencia porque estaba creciendo a un ritmo alarmante. Incluso comenzó a crecer partes femeninas en su pecho y la mayoría de las camisas que solía usar ya no le quedaban bien. Por supuesto, Missy se preocupó y le dijo que tenía que hacer algo al respecto. Papá fue al médico, pero no podían entender por qué su apariencia estaba cambiando así. Hicieron algunas pruebas y descubrieron el estrógeno adicional en su sangre, pero nadie pudo explicar por qué estaba sucediendo esto. Le dieron algunas pastillas para equilibrar este problema, pero yo las cambiaba por las pastillas femeninas.
Eso hizo que el cambio ocurriera cada vez más rápido. Además, fue mucho más fácil hacer que tomara las pastillas diariamente, ya que lo hacía solo para tratar de solucionar el problema. Su mandíbula parecía más delicada y su cuerpo redondeado. Papá ya no era un hombre varonil e incluso su estado de ánimo era más femenino y delicado. Fue hilarante. Estaba tan feliz de que papá finalmente tuviera su merecido y que Missy pareciera tan molesta todo el tiempo. Estaba claro que había problemas en el paraíso. Papá y Missy no se llevaban bien y ella constantemente le decía que resolviera el problema de su apariencia. Papá lo intentó todo, incluidas las llamadas curas milagrosas, pero por supuesto ninguna funcionó. Lo que sea que intentaba tomar, siempre lo reemplazaba yo con las píldoras de estrógeno. Finalmente, Missy le dijo a papá que no quería que la vieran con un hombre que parecía una mujer. Ella gritó como una loca y terminó rompiendo con él. No podía creer lo bien que había funcionado mi plan. Imagínense lo feliz que estaba cuando Missy empacó sus cosas y se fue. La molestosa novia de mi papá finalmente se había ido de mi vida y ya no tenía que tratar con ella. Después de que finalmente sucedió, decidí que papá había sufrido lo suficiente. Dejé de darle las pastillas. Poco a poco está volviendo a la normalidad. Está tan confundido y no entiende lo que finalmente logró resolver su problema, pero claramente está muy aliviado. Espero que papá no se consiga otra novia loca. Sin embargo, si lo hace, tengo una caja entera de píldoras con su nombre en ellas. Gracias por ver. ¿Qué es lo peor que has hecho para deshacerte de alguien que no te gusta? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en nuestro canal.